Para dejar oficialmente iniciado el conversatorio, vamos a escuchar las palabras de bienvenidas de quien dirige este encuentro y es el director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor en República Dominicana, el doctor Trajano Santana. Adelante, doctor. Muchas gracias, hermano Frankie Arias, gran profesional y gran amigo. Saludo para todos los presentes en este conversatorio. De manera positiva, han aceptado la invitación de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, conjuntamente con las entidades de gestión colectiva de derechos de los autores. Se trata de una conversación, insisto, una conversación. No son discursos, no son conferencias. No hay tiempo para dedicarlo a eso, ni tampoco espacio para el mismo. De lo que buscamos es que se genere un diálogo franco, un diálogo abierto, con limitación del criterio que cada quien tenga sobre la visión del tema. Y en el tiempo hay alguna limitación porque somos muchos y todos debemos abordar un espacio de cómo afecta esta pandemia que está afectando al mundo en el día de hoy y que no sabemos finalmente hasta cuándo será el efecto negativo que va a tener. En ese sentido, preocupados nosotros por la caída de los ingresos de las entidades de gestión colectiva del derecho de los autores y preocupados también por los ingresos particulares e individuales de los autores de obras de distintas especies y ante programas y planes de interés social que se están implementando desde el gobierno de la República, nosotros como entidad responsable de protección, tutela y administración del derecho de los autores en la República Dominicana por mandato de la ley 65-00, en cuya misma ley está el mandato para crearse las entidades de gestión colectiva para procurar, defender y recaudar los derechos de los autores de obra en distintos renglones, insisto, para entonces hacer los repartos que por la ejecución o comunicación pública que hacen de sus obras le corresponden un derecho que en materia de solidaridad y de reciprocidad, derecho que está representado por los tratados y los contratos que hacen entidades de gestión colectiva, también representan a autores internacionales, como en otras latitudes, en otros territorios, representan los autores nacionales. Entonces, nuestra preocupación es cómo ver una perspectiva amplia a partir de la suma de cada conversación que podamos hacer en esta noche, de cuál es el impacto negativo que ha tenido esta pandemia, que en esta cuarentena en la República Dominicana ya lleva cerca de un mes, de 2 meses, y que probablemente se puede extender. Le adelanto que recientemente el Ejecutivo está pidiendo al Congreso Nacional extender hasta, no recuerdo exactamente porque es reciente la información, pero me parece que es hasta el 25 de mayo, el estado de emergencia de la República. Ese dato se lo voy a confirmar ahorita porque voy a revisarlo en el celular ahora. Eso quiere decir que hay una perspectiva, hay una situación, de una proyección de que este asunto pudiera extenderse un tiempo más, y aunque la economía está funcionando y operando tal vez aún no sé, la economía particular de todo el pueblo dominicano se está sintiendo. Nosotros cada uno tenemos visiones de agregar la visión que tenemos para
integrar algunos criterios que puedan servir para establecer una propuesta de sector global integral. Porque actualmente hay muchas opiniones y muchos reclamos y muchas demandas, pero todas van en un mismo propósito, en un mismo interés. Nosotros como oficina queremos ser facilitador, queremos ser intermediario, queremos contribuir, queremos colaborar para sincronizarlas todas, ponerlas en perspectiva y que el gobierno de la República tenga la propuesta del sector de cómo podemos proteger en este momento las industrias creativas, que todos sabemos que genera del presupuesto de la República cerca de un 5% del presupuesto general de la República Dominicana. Está generando una industria que hoy está paralizada. Pero el entretenimiento a nivel familiar, la recreación a nivel familiar en el día de hoy, como sirve para distender este momento de calamidad nacional y de confinamiento, es determinante. Cómo se está creando en medio de la pandemia y cuáles son las perspectivas y las proyecciones que tenemos para después de la pandemia, en ese dilatado proceso de movimiento de ese motor de la economía y de ese motor del entretenimiento, de los eventos, los espectáculos, las actividades, reuniones, conferencias, charlas, talleres. ¿Cómo todo esto y qué tiempo va a durar todo esto? Y cómo se va a ir generando la dinámica económica de todas estas familias. Es mucho lo que estamos hablando. Es posiblemente el sector que aporte más a la economía nacional, aunque no tengamos una variable formalmente establecida, pero es probable que sea uno o tal vez el primer sector de la economía de la República Dominicana, que haya más inversión para la estabilidad macroeconómica y de la balanza comercial y de pago de la República Dominicana. Entonces un sector como este no puede, ante una situación de calamidad nacional que se está apoyando, que se están estableciendo políticas para mitigar, políticas para proteger diversos sectores desamparados o ligeramente desamparados. Este es un sector que no se puede dejar al margen. Entonces, independiente de lo que pueda venir en sentido individual, el sector como tal necesita un plan, una propuesta. Y eso es el sentido de esta conversación que en esta tarde, que en esta noche, que en este día nosotros estamos intentando desarrollar, de donde se van a desprender entonces muchos planteamientos y más discusiones y más conferencias y más conversaciones como esta noche, como este día, porque van a surgir la necesidad de ellos. Para esta coordinación hemos contado con un equipo de producción, de coordinación, que son una parte de los mismos participantes, más algunos de los funcionarios de la Oficina de Derecho de Autor que tienen que trabajar en esto, y con las entidades de gestión colectiva. Pero en esta tarde también contamos con nuestro queridísimo amigo y experto internacional de gran calidad, solidario con la República Dominicana, profundamente solidario, que en pocas horas lo contactamos y le preguntamos si podía colaborar con nosotros con un mensaje para abrir este evento. El académico y profesor Fernando Zapata, que está con nosotros para intercambiar también algunas impresiones y darnos en la parte introductoria una panorámica de orden regional y que no, tal vez de orden global, porque esta es una pandemia que se origina en un punto y ha ido a nivel mundial, y hoy tenemos una crisis que ha impactado, la crisis sanitaria ha impactado la geopolítica y el posicionamiento presente y futuro de las grandes fuerzas beligerantes
por el control económico y social y político del planeta. Entonces, ese es otro elemento que está integrado. Entonces, el doctor Zapata sé que va a contribuir mucho, nos va a ayudar esta tarde para nosotros poner en perspectiva, insisto, la problemática de este sector de la economía y la cultura de la República Dominicana a la luz de la pandemia que a nivel global azota a todos los países y que aquí la cuarentena ha confinado a todos los ciudadanos y ciudadanas al mínimo de producción, y eso realmente necesitamos que en este sector haya una atención oficial y haya una posición de todos los distintos ámbitos de las industrias, de la cultura, del entretenimiento, las industrias creativas. Así es que me alegro mucho que estemos en este conversatorio. Agradezco mucho la contribución de cada uno de ustedes y luego espero que en el tiempo establecido hagamos las exposiciones y luego los temas que sean exclusivos a los puntos que están establecidos en el programa, porque hay tres momentos: el impacto negativo de la pandemia, el momento actual y alternativa de mejorar las condiciones de vida o económica de la familia a partir de planes de mitigación o planes de asistencia o de apoyo social del gobierno. Y el tercer elemento del programa es la contingencia, la propuesta o alguna propuesta de proyección hacia dónde vamos en el proceso de reactivación del motor económico, de la cultura y del talento de la República Dominicana. En esos tres momentos es que queremos la conclusión de este evento, para de ahí sacar el equipo técnico que está trabajando desde este momento en elaborar las conclusiones, y esas conclusiones las volveremos a conversar en otro debate. Para esas conclusiones presentarlas al honorable presidente de la República, licenciado Danilo Medina, quien ya está a la espera de la misma, porque ya le hemos comunicado que estamos celebrando estas consultas, estas reuniones, y solo espera que le llegue para comenzar a determinar cómo vamos a aplicar. Así que, señores, muy agradecido de contar con todos en este conversatorio y espero que sea de gran provecho para los autores de obras literarias, científicas, culturales en la República Dominicana. Muchas gracias para todos. Bueno, palabras de introducción del doctor Trajano Santana, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor. A raíz de la llegada del doctor Trajano Santana a la onda y con nuevas generaciones, lo que son las sociedades de gestión colectiva, se ha motorizado el sector en todo el país y se ha logrado hacer buenas relaciones de amistad en todo el área, en todo el continente y a nivel intercontinental también. Es por eso que en este conversatorio contamos Tiene el micrófono cerrado, Fernando. Fernando, el micrófono cerrado. Ahora sí, adelante. Perdón. Permítame intervenir. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. ¿Cierto? Sí, lo escuchamos, doctor. Ok, Lo escuchamos. muy bien. Bueno, les decía que muy buenas noches a todos. Es un placer de verdad estar aquí con esta anfitrionía que hace Trajano Santana. Es verdad que para mí siempre es muy satisfactorio estar en contacto con los hermanos de República Dominicana y en estos momentos pues mucho más. Entonces, pues siguiendo los lineamientos que nos ha dado
el director, pues vamos de una a hacer unas breves palabras de introducción que a mí se me ocurren presentarlas de esta manera. Todas las teorías, los conversatorios de quienes promueven el emprendimiento coinciden en señalar que las crisis son una forma de oportunidad. Que de las crisis sale robustecidos los sectores que mejor visualizan la crisis y mejor partido sacan de ella. Incluso lo han dicho hoy en el tema de la pandemia. Y yo creo que la crisis para el sector de los creadores tiene allí una enorme posibilidad. Y yo creo que esa posibilidad se escribe con B pequeña, como decimos en Colombia, que es la visibilidad. Algunos podrán decir, pero ¿qué visibilidad necesitan los autores, necesitan los artistas, necesitan las industrias culturales? De repente no una visibilidad insular o individual, que ya la tienen, pero desde lo público requiere que ellos vean a la cultura en otro escenario, en otro estadio, no como aquella que se presta socialmente para ayudar o apoyar al gobierno. Aquí la visibilidad que necesitamos que tenga el sector de la cultura y los actores de la cultura es que también requieren un apoyo. Seguramente en Dominicana, como en Colombia y en muchos sectores, pero creo que en Dominicana, más que en cualquier otro país, hay un sector, por ejemplo, como el de los hoteleros, que ha pedido desde el día 1 de la emergencia. Con razón, por eso estamos diciendo que no, porque se ha mermado considerablemente, si no absoluto, el uso de esas instalaciones. El otro sector es el de las aerolíneas, también con absoluta justicia. Y hoy ya, conforme avanza la pandemia, ya no hay sector de la economía real que no esté diciéndole al gobierno de cualquier país, tome decisiones urgentes para garantizar el empleo, para garantizar las nóminas mes tras mes y para garantizarle el mínimo vital a los habitantes, ¿sí? Aquellos que están más cerca de la vulnerabilidad total, como están los sectores de la cultura. Y yo creo que ahí, desde este punto de vista, este llamado y esta coordinación que hace el director de la ONDA es absolutamente positivo. Número 2. Al gobierno ciertamente no hay que llegarle en este instante con discursos diletantes. Porque mientras que uno hace diletantismo sobre la importancia de la cultura y del beneficio para la sociedad, el sector real de la economía le está diciendo, présteme plata, condóneme créditos, ayúdeme a que las empresas de servicios públicos me rebajen los intereses o no me cobren, y los bancos, diciéndole a los bancos, mire, no me haga efectivo los créditos. Yo creo que en el punto lo que uno tiene que saber con precisión qué le lleva al gobierno. Número 3. ¿Cuál ha sido hasta ahora el aporte desde el punto de vista de los autores y de los artistas, gremialmente hablando, a la pandemia? Tenemos que decir que en la región muchas sociedades de gestión colectiva, supongo que ha sido también el caso de Dominicana, hablo sin conocer exactamente lo que allí ha acontecido, es que, por ejemplo, desde los primeros días de la declaratoria de emergencia, hicieron liquidación de derechos. En su mayoría los adelantaron, porque unas liquidan en el primer trimestre. Era enero, febrero y marzo, finales de marzo, cuando no principios de abril. Muchas sociedades hemos visto que han liquidado, han hecho distribución y liquidación de derechos. Los han adelantado. Como una segunda circunstancia, han suprimido todas las actividades de orden social, todo aquel apoyo al bienestar, y han tomado esos dineros y han facilitado un apoyo, particularmente a aquellos autores y a aquellos artistas que no reciben liquidaciones porque sus obras y prestaciones son poco utilizadas. Número 3, la mayoría de estas sociedades están haciendo un gran esfuerzo y siguen pagando la nómina, ¿sí? Con los conciertos paralizados, con la música en los hoteles paralizada. Es decir, a sabiendas de que, como otros sectores de la economía, el grueso del ingreso no está llegando.
Sigue llegando seguramente lo de la televisión y lo de la radio, pero que se disminuye o se va a disminuir. ¿Por qué? Porque a ellos se les ha disminuido también la pauta publicitaria. Entonces mañana seguramente van a decirle a las sociedades, cuando las sociedades pasen la cuenta de cobro, y mire, usted solidarícese conmigo, porque lo que yo recibía o pensaba recibir en febrero o en marzo o en abril no se recibió simple y llanamente porque pauta publicitaria fue reducida. Si ustedes ven lo que está pasando en la parrilla, cada vez la pauta es menor y se está concentrando mucho en algunos artículos, pero la otra ha desaparecido. Para comenzar alguna, por ejemplo, la publicidad relativa a las aerolíneas y a los hoteles desapareció de la parrilla. No hay más, porque lo han primero que han liquidado. Y entonces eso va en una reacción en cadena. Entonces uno pudiera decir que las sociedades de gestión colectiva en la región, que es la invitación que me hacía Trajano, de que trajera algunos comentarios, podría yo concretarla allí. Han mantenido la nómina, han adelantado distribución y liquidaciones de derechos, y fuera de eso han volcado los recursos del bienestar a facilitarle, a mejorar las condiciones de los autores y los artistas. Me parece que esa es la dote con la cual las sociedades deben llegar al gobierno. En la medida en que lo hayan hecho o lo puedan hacer, ¿sí? Decirlo, mire, esto es así, porque es una realidad. Son recursos que están a la mano de la gestión colectiva. Yo que he aportado esto, que quiero de usted, ¿sí? Y ahí habría una introducción. Mire, es posible que el imaginario colectivo de las personas tengan afectos múltiples y variados, que van desde el afecto al cine, el afecto al libro, el afecto a la música, ¿sí? El afecto a muchas prestaciones culturales. Pero muchos están, por ejemplo, con el ciclismo, muchos están con el fútbol y muchos están con otras actividades del ser social. Casi que sin excepción, todas han sucumbido. La única que se mantiene fuerte, viva y vigorosa es la de la música. Ustedes lo han visto, esas expresiones en Italia, en España, ¿sí? Como, por ejemplo, han revivido incluso canciones del ayer, como la de Resistiré del dúo dinámico, como este evento del One World Together at Home, ese ensamble que hicieron, que yo sé que a nivel de país lo han hecho en muchos otros países. Sé también, o todos ustedes lo saben, que organizaciones, por ejemplo, como la Sony Music ha apoyado todo esto y está dando, según los likes que les dé, dando plata a la Organización Mundial de Salud. Es decir, el entretenimiento de las personas en el confinamiento y en el aislamiento ha corrido por cuenta de la cultura. Y cuando hablamos de cuenta de la cultura podemos claramente determinar libro, audiovisual y música. Y sería odioso decir cuál ha sido el porcentaje en la participación de cada uno de estos sectores. No es el caso decirlo acá. Pero en términos generales decimos que el entretenimiento, la seguridad para los gobiernos, para que la gente medio se mantenga en las casas, ¿sí? Y se atenga al tema del recogimiento y del confinamiento, ha sido gracias a los contenidos que pasan por los diversos medios de comunicación. Entonces yo creo que eso tiene su contraprestación. Y ahí es donde tenemos, dicho esto, decirle al gobierno que... Y yo creo que el gobierno tendría que garantizarle a los autores y a los artistas, seguramente que cada uno vería con su propio lente muchas cosas. Pero hay unas cuestiones que son básicas. Desde el punto de vista de la gestión colectiva, de las organizaciones gremiales, de las asociaciones, que hay que respaldarlas porque hay que apoyarlas en este momento de emergencia, hay que garantizarle la nómina. Primera cosa, ¿sí? Es decir, la estructura que ha costado tanto construir para poder relacionarse con los usuarios de las obras, hay que mantenerla, ¿sí? Y aquí las sociedades de gestión colectiva no son menos que las aerolíneas ni que los hoteles, que le dicen al gobierno, ya no resisto más, o usted me ayuda, o me paga la nómina, o me da créditos, o le dice al sistema financiero que me los dé, en fin,
aquí también, vea a ver cómo ayuda, cómo esto. En algunos países, no es el caso de Santo Domingo, ustedes me corregirán, ¿sí? Por ejemplo, en donde hay un límite de gastos para las sociedades de gestión colectiva, lo que las sociedades están pidiendo al gobierno es, mire, por favor, amplíeme el margen, sáqueme la nómina de gasto administrativo, ¿sí? Para que ustedes, pues, al examinarme mis cuentas, no diga que yo me pasé, porque si usted me la saca de ahí, me da un respiro. Uno puede pedirle al gobierno en aquellos países donde hay ese límite, que le rebajen el límite, o simple y llanamente decirle, ayúdeme a financiar la nómina. Ese es un aspecto. El otro aspecto es ayudar a los autores y a los artistas que están en el límite de la vulnerabilidad. Porque, vamos a decirlo, muchos de los autores asociados o afiliados a la sociedad de gestión colectiva de Dominicana y de muchos países están en el pico de los ingresos. Otros están en el medio y otros definitivamente, como decimos coloquialmente, están en la lona. Esos no reciben mayor cosa. Esos tampoco están en las listas de los más desfavorecidos y apoyados por el gobierno. Pensemos que nuestros autores y artistas, en una inmensa mayoría, sufren lo que llamamos una pobreza vergonzante, ¿sí? Que nosotros, los que estamos cerca de ellos, sabemos de sus necesidades, pero el común no. Porque al autor y al artista hay una cosa social que lo rodea y que lo apoya. Luego no están para ir, con muy pocas excepciones, a contarle a la opinión nacional que pasan dificultades. Y ese es un sector muy especial. No es como los comerciantes, que entre más lloren y se desnuden ante el gobierno, mucho más gozan porque saben que así les van a reaccionar. En el caso de los autores y de los artistas, nada. Pero las sociedades sí conocen cuál es la condición. Y entonces esas bases de datos conformadas por esas personas que requieren la garantía del mínimo vital porque están en el filo de la vulnerabilidad social, requieren ser apoyados. Y el gobierno tendría, o bien por el Ministerio de Salud o por una entidad de bienestar, como se ayuda a otros, ¿sí? Por ejemplo, a los que venden el día a día, que los hay en todas nuestras ciudades, podría ser ayudada. Yo creo que esos son 2 puntos como para comenzar. Ahora, el otro aspecto que ya tiene que ver con que si la pandemia o no altera modos y formas de ser y estos vínculos que hay, que esto va a haber una revolución, es posible, pero eso sería tarajano y mi querido Frankie como materia de discusión de otro webinar o de otra cosa, y es ¿qué es lo que va a afectar? Que yo creo que tenemos que estar desde la creatividad y de las industrias culturales vigilantes, porque mucha gente va a quedar interesada en la virtualidad. La virtualidad va a afectar definitivamente los shows en los hoteles, en los bares, en los cabarets, va a afectar los grandes conciertos, no sabemos aún, pero falta mucho tiempo para que esos eventos masivos como las salas de cine, por ejemplo, se reactiven, ¿sí? Y ahí es posible que veamos afectados los intereses de los autores, los artistas y las industrias culturales desde la perspectiva del modelo de negocio. No es si es obra o si es interpretación, sino modelo de negocio. Y en todo modelo de negocio que se hace en el medio de una crisis, sale afectado uno y ganancioso otro. Y ahí hay que estar muy atentos, mis queridos amigos, sobre todo desde el punto de vista de la gestión colectiva. No vaya a ser, ¿sí?, que lo que impere en ese momento del uso masivo de las obras en un entorno digital sea el de que es un uso libre. Porque es un uso que se puede sectorizar. Hay que estar muy atentos sobre el tema del modelo de negocio, pero eso podría ser objeto, como les digo, y Frankie, objeto de una discusión más adelante. Yo con esto dejaría ahí mi introducción. Excelente. El conocimiento, la pericia, la experiencia de manifiesto en estas palabras en un momento tan particular como este que vive el mundo. Vamos a entrar a un bloque donde las sociedades de gestión colectiva van a participar y vamos a comenzar saludando a los que se han integrado en este momento.
Vamos a comenzar con la Sociedad General de Autores, Compositores, Editores Dominicanos de Música, me refiero a EGACEDON, y contamos con su presidente, nuestro gran amigo Giordano Morel. Adelante, Giordano. Para ti, Giordano, están las interrogantes. El impacto que ha generado la pandemia en los autores, compositores y editores a raíz de esta cuarentena. ¿Cómo están potencializando sus creaciones durante la cuarentena? ¿Y qué está haciendo la Oficina Nacional de Derecho de Autor? ¿Qué podemos hacer nosotros desde la onda para apoyarlos? Adelante, Giordano. Pendiente al micrófono que está bloqueado, Giordano. Discúlpeme que fue que una de las niñas se me cayó y llamé a la madre. Yo no, Wow. como yo estoy todavía en cuarentena, no me puedo acercar a las niñas hasta que no me hagan la segunda prueba de COVID. Ya salió una primera negativa, entonces no puedo ir a agarrar a mi hija que se cayó. Tuve que llamar a la madre porque no la puedo tocar todavía. Por eso estoy en el patio y ellas están allá en la sala. Bueno, son 5 minutos y debo aprovechar principalmente de algo que sí voy a hablar de cómo esto impactó a lo que tiene que ver la gestión colectiva y el derecho de autor. Esto nos ha enseñado a que nosotros tenemos que aprender a reinventarnos. Precisamente ayer tuve una reunión con Fariña de la CISA y más de 25 colegas presidentes de la región, de la situación que ha causado esta pandemia, de cómo nos ha llevado a nosotros a tener que aprender, a tener que reinventarnos y a darnos cuenta de que debemos prepararnos como sociedades de gestión colectiva y derecho de autor para tener algunos fondos de contingencia económicos y también de seguro para cuando pasen situaciones semejantes nosotros estar protegidos y blindados. Es importante que en este momento todas las sociedades de derecho de autor, gestión colectiva y derecho conexo del país en este momento estamos muy unidas. Hemos tenido reuniones previamente, antes de que pasara esto, para nosotros dar pasos agigantados en el proyecto de copia privada, que ha sido algo que siempre ha hecho mucho énfasis y ha llevado a la cabeza a SODAI con el apoyo de la ONDA y ahora con el apoyo de nosotros como directiva y yo como la oportunidad que me han dado ustedes de ser presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, que la copia privada en este momento se convertiría en la salvación y en el antes y el después del derecho de autor y gestión colectiva de este país y de la región, porque también nosotros motivaríamos que en la región esto pueda convertirse en una mitosis y podamos lograrlo, porque podemos lograrlo. Eso es una compensación directa al autor que sería súper importante que nosotros lo logremos. Ya, gracias a Dios, como tenemos por primera vez un enlace político en la onda que sí se interesó en darnos el apoyo, que desde hace muchos años nunca habíamos tenido una persona que entendiera y que tuviera la sensibilidad de apoyarlo en eso. Y felicito al doctor Trajano también en el apoyo que nos ha brindado, incidiendo en que el Estado incluya a los artistas, compositores, músicos e intérpretes en la ayuda que le están dando a muchas empresas y a muchos empleados de muchas instituciones, donde nosotros tenemos artistas que viven del día a día, de tocar en los bares, de tocar en un combo, un día una fiesta, y ahora mismo no están tocando y no tienen la forma de cómo ellos desarrollarse, de cómo ellos cubrir sus necesidades en su casa. Nosotros desde EGACEDON hemos tenido muchas ayudas, principalmente de los expresidentes, mucho apoyo de Alejandro Martínez, mucho apoyo de Frantoni, donde nosotros no fuimos incluidos, porque nosotros sí tuvimos que suspender los empleados, porque no teníamos la capacidad
para nosotros soportar y manejar esa nómina de 2 millones de pesos que tenemos cuando nos estábamos generando dinero. No nos aceptaron al principio incluir los empleados porque nosotros fuimos como ONG, pero demostramos que nosotros no recibimos fondos del Estado y que a la vez pagamos TCS, CGS y pagamos impuestos. Le mandamos una carta al ministro de Trabajo porque tenemos un vínculo con su hijo, trabajamos juntos con el hijo de él y nos entendió y nos ayudó a que fueran incluidos los empleados. También sí hicimos lo que dijo nuestro colega de Colombia, adelantamos el reparto. También de previsión social y dimos un bono a cada autor de los que han liquidado en algún momento, que todos tuvieran un bono de 2,000 pesos, que sea mucho o sea poco, es una ayuda. También en cuanto a la potencialización de lo que tiene que ver, que dice el tema de la agenda, de las creaciones. Ahora mismo ha habido una potencialización de las creaciones enorme. Ahora mismo en este momento los autores han tenido capacidad de crear. Y en lo que nos puede ayudar la onda, en algo importante, en este momento donde hay una crisis, que es una petición que le pido con el corazón al licenciado Trajano, es que le facilite a esos autores una forma de que sea un bono para ellos poder pagar su registro, porque en estos momentos un autor no tiene ni siquiera 100 pesos para registrar una obra. Y no sé si tal vez es un poco inoportuna, pero ya que él no ha apoyado en este momento y no ha dado prácticamente el corazón y nos ayudó con esa carta que llegue directo al presidente, yo creo que en este momento una de las formas de aportar y ayudar a los autores sería darle la oportunidad de que puedan por lo menos por un bajo costo poder registrar sus obras, que han creado mucho en este momento. Y también me surgió una idea por algo que estamos haciendo allá en mi trabajo, donde nosotros manejamos un proyecto de 4,150 jóvenes. Como los jóvenes son de grupos de bailes y ahora mismo no pueden salir a bailar a los clubes, y estamos dando la clase online por acá, pero también hicimos un concurso que se llama Escribe una canción sobre el tema del coronavirus, quédate en casa. Que nosotros podamos hacer un pequeño concurso en estos días, buscar unos pequeños fondos, que los autores puedan mandar una canción a guitarra y nosotros hacer un jurado con un equipo de personas de aquí y motivar que el autor cree algo y que hacer un premio de 100,000 pesos en bonos, no tiene que ser económico, en bonos para ir a un supermercado, que nos juntemos editoras, que nos juntemos instituciones y en este momento podamos hacer esto, donde este proyecto que estamos haciendo de presidencia, Pochi es jurado y nos está apoyando gratuitamente, José Antonio Rodríguez, nos está apoyando Shadow Blow, el maestro Ramón Orlando. Y una de las formas es que hacer un concurso que lo dirija la Onda, como Oficina Nacional de Derechos de Autor, y que entre todos aquí aportemos un granito de arena, y que en ese concurso pueda participar tanto un intérprete como un compositor, porque el compositor puede escribir la canción, pero el intérprete de eso da y el que se la interprete y la cante, se dividan el premio de bono, y nosotros mantener una dinámica en estos momentos y un espíritu de creatividad. Porque ahora mismo, como estábamos hablando hoy temprano en la entrevista de hoy mismo, los artistas tienen la capacidad de, por esta vía, transmitir hacia su fan, pero no tienen la capacidad de adquirir recursos. Porque no te van a pagar por tú cantarles un concierto online. Entonces, esas son de las peticiones que le pido al licenciado Trajano en apoyo a nosotros, los autores, que en este momento nos den facilidades para esas obras que ellos han escrito en estos días de cuarentena, que han tenido mucha capacidad de creatividad, porque es lo único que nos queda, crear, leer un libro, hacer una canción. Y que tomemos en cuenta, ya que el presidente acaba de pedir 25 días más de cuarentena, nosotros a ver si podemos hacer un concurso que se pueda llamar casi igual, escribe una canción de quédate en casa, una canción que nosotros podamos motivar y mantener nuestro arte vivo. Muchas gracias y es cuanto. Bueno,
Giordano Morel, presidente de Gacedón, y vemos que el expresidente de esa entidad, el amigo Alejandro Martínez, ha estado levantando la mano y le vamos a dar la oportunidad a Alejandro. Adelante. Muy buenas noches a todos, de verdad, muchas bendiciones desde aquí, desde casita, en la galería. Muchas gracias, me encanta ver a Fernando dándonos un apoyo como siempre, un individuo que te admiro, de verdad, Fernando, eres increíble. Perdóneme la deferencia con Fernando, todos los demás, porque los considero a todos iguales, ¿me entiende? Ya que esta situación nos ha igualado, no nos ha separado, pero sí nos ha igualado hasta cierto punto. Estaba escuchando a mi presidente Giordano Morel, y como es presidente de Gacedón y representante y presidente de Mayimba Music en República Dominicana, escuchando a Fernando ahorita y escuchando a Giordano como presidente de Gacedón, tengo que hacer una especie de nomenclatura en las dos exposiciones. Primero por la situación que presenta nuestro presidente Giordano Morel y la que presenta Fernando Marcos, cuando habla del pico para algunos autores, ¿me entiendes? Y elementos representativos de la industria musical, de otros que están en el medio y otros que están en el fondo. Sin embargo, como acabo de decir, es una situación que nos iguala a todos y que yo creo que lo que a mí me preocupa en este momento realmente es que esa igualdad debe ser vista desde, así mismo como lo es, desde panorámicamente, para poder establecer, ¿me entiende?, algunos enfoques jurídicos y una palabra que me encanta del doctor Trajano, poder establecer algunos tipos de programas, ¿me entiende?, estratégicos, que nos permita a nosotros poder seguir sobreviviendo como entidades de gestión colectiva por los derechos de autor y los derechos con eso. La industria musical no va a cambiar. La industria musical ya cambió en todo aspecto y en todo contexto, lamentablemente, o tal vez, entre comillas, favorezca para el futuro. Sin embargo, creo que debemos de tener y mirar en el horizonte un replanteamiento de las cosas que hemos estado haciendo. Una de las cosas que yo entiendo que favorece en este momento, parecería hasta contradictorio lo que voy a decir, esta pandemia, es que nos obliga a todas las sociedades de gestión en el mundo, ¿me entiende?, a ser unos solo. No podremos en el futuro seguir operando de la manera que hemos estado operando. Y si no existe una real unidad, si no existe una real estrategia para poder sobrevivir, no vamos a poder sobrevivir realmente en el mercado, porque no hay forma de operar con las nuevas propuestas que devienen precisamente de esta pandemia, de este coronavirus, de este criminal económico, de este criminal espiritual, de este criminal familiar en todo sentido, de este criminal social, para decirlo de alguna manera que me puedan entender. Entonces, por eso cuando Fernando ahorita planteaba una especie de 3 estados o escalones frente al derecho de autor, frente al derecho conexo, yo entiendo que realmente esos escalones sí existen, pero este individuo nos viene a igualar en todo sentido. O sea, no hay forma de comprar individualmente una excepción o vender una excepción dentro del derecho de autor y la gestión colectiva, separando al que está arriba, vamos a decir, para decirlo más práctico, a un Juan Luis Guerra, un tipo, voy a hablar en el contexto dominicano, ¿me entiende?, a un Juan Luis Guerra, a un Giordano Morel o a un Joel Valerio en el fondo. No, no hay forma. Yo creo que la nueva propuesta es obligatoria. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo un estado de constreñimiento que no nos va a permitir actuar en la gestión colectiva y el derecho de autor de una manera que no sea unidos. Debemos replantearnos, como dice el doctor Trajano muchas veces, ¿me entiende?, nuevas estrategias. Ahora sí que es real esa necesidad. Así que dentro de lo que decía Giordano y el doctor Fernando, es mi planteamiento. O sea, tenemos una necesidad real de replantearnos en todo sentido. O sea, si no le damos una lectura y una vista panorámica
a lo que está pasando, para que eso nos ponga a nosotros en un punto de convergencia que nos lleve a la unidad total, no vamos a lograr nada. No se trata de la comunicación pública, se trata de privada, no se trata del booking, no se trata de nada y al mismo tiempo se trata de todo. Así, muchachos, que de verdad estamos dispuestos siempre para estar colaborando en lo que podamos y trabajar en esto. Muchas gracias, Franklin. Cómo no, Alejandro, siempre vamos a la comparecencia de la representación de la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, SODAIE, y tenemos a dos de sus miembros. Primero vamos a escuchar a un cantautor muy popular aquí en República Dominicana y en Latinoamérica, y me refiero al amigo Marianito La Antigua, cariñosamente conocido como El Hadaki. Para él, las interrogantes: ¿cómo están potencializando la cuarentena? ¿Qué impacto ha generado esta situación en los intérpretes y ejecutantes? Adelante, Mariano. Carelli, por favor, el micrófono a Marianito. Ya estamos al aire. Bueno, primero buenas noches ya a todos. Entré un poco tarde, me disculpo inmensamente. Tenía un evento propio que es parte de la respuesta que voy a dar. El evento se movió porque habían problemas técnicos. Esto sucede y los demás entraron tarde. Quiero saludar a todos estos grandes amigos, a los que no conozco, mis respetos desde ya. Y el agradecimiento que todos dijeron, todos han dado el visto bueno para que se diera este evento hoy. Felicitar también al doctor Trajano por lograr unir tan valioso equipo en este meeting, en este foro, que lo hacemos cada uno de nuestra casa, cumpliendo. Creo que sí, que la parte potencializar hay que trabajarla de dos maneras. Ya Jordán lo dijo, la parte creativa. Hay muchos que han logrado tener una parte creativa, hay otros que no, porque tenemos niños, clases, se han multiplicado las tareas del hogar. Recuérdense que el autor, que el creativo, que el actor debe leer en tranquilidad sus guiones, el compositor debe estar en tranquilidad. Algunos no hemos podido hacer mucho. Potencializarlo es lo que necesitamos, pero con la colaboración de otros estamentos. Nosotros podemos hacerlo ahora mismo con esta plataforma. Nosotros sí podemos, en contradicción con lo que decía Giordano, creo que los amigos aquí de otros países lo han estado haciendo hace mucho. Me puede corroborar nuestro gran amigo Porfirio Piña. Sí se puede monetizar las transmisiones de unos shows online. Nosotros lo hacemos con nuestro grupo El Hadaki. Nosotros estamos haciendo monetizaciones ahora mismo de cosas que estamos haciendo en privado, de webinars, de cursos, de shows. Tenemos shows programados online. Sí. Ok, hay alguien hablando, no recuerdo. El doctor hablando, el doctor está hablando. Ok, entonces lo que debemos hacer, creo que los artistas, lo que debemos, primero, antes que potenciar dentro de esta calamidad, dentro de esto tan restringido que estamos, lo primero que tenemos que hacer es dedicarnos a aprender qué vamos a hacer en un futuro que es ya cercano. Debemos estar al día en lo que debemos hacer en un futuro ya cercano. La mayoría, lamentablemente, los que nos escuchan, los que nos están viendo aquí, nos escuchan que son de otros países, no se dan cuenta que el dominicano ha estado un poco atrás con las nuevas tendencias, con las nuevas plataformas. Gracias a esos nuevos equipos de trabajo que tiene Esgacedón, SODAIE, los muchachos de teatro, de cine, es que estamos teniendo un desarrollo mínimo ahora. SODAIE ha hecho un esfuerzo inmenso aquí. Felicito a su presidente que está aquí, también a Joselito Bautista como abogado, que ha hecho parte de muchas cosas que ha instruido para que tengamos herramientas para trabajar. Y fíjense que nos espera un futuro que está a la vuelta de la esquina y estamos fuera de base, decimos en Dominicana. Estamos fuera de base mucho. Recuerden esto, explotamos derechos conexos, pero los actores, cantantes y músicos no son un compositor. El actor necesita la calle, necesita estar presente también
en lugares. Aquí tengo a promotores de espectáculos, a managers de artistas internacionales como el mismo Porfirio Piña. Tengo aquí al líder, que saben que impera un nuevo modelo que tengamos que implementar pronto, donde nosotros logremos contactar o congregar algún tipo de público que nos vea, donde el actor pueda presentar su obra al aire libre en algún lugar, o algún lugar donde su obra caiga en algún tipo de recaudación, porque lamentablemente los que explotamos con nexos no vamos a poder recaudar tanto como el que explota una autoría de letras de un libro, de una obra. No vamos a poder explotarlo tanto. Así que yo creo que, aparte de que se han decaído sistemáticamente las recaudaciones por esto mismo, no hay puertas abiertas. Yo creo que prepararnos con las tendencias, hacer urgente talleres, cursos, La Onda, Gacedón, Sodaye, Sodimpro, ¿quiénes más? Se me van los nombres ahora, los muchachos del teatro, de la actuación. Tenemos que activar cursos para preparar rápido a los artistas. La mayoría no va a saber ni hacer un Zoom para poder conseguir entradas. La mayoría no sabe, no tiene ni siquiera sus obras registradas. Creo que escuché que en estos días La Onda sí ya tiene unos permisos sin ningún costo para legalizar. Ahí está, por ejemplo, la Oreja Media, para que usted lleve sus obras y pueda capitalizar sus ejecuciones con las plataformas online, con lo que existe. Tenemos que enseñar que todo esto está a la vista, y creo que si las instituciones no hacemos un plan lo más pronto posible, hay entidades, hay grupos de personas, de los artistas, de los autores, que van a quedar fuera por mucho tiempo de recaudaciones o de recuperación económica en su propio por su propio esfuerzo, era la palabra que quería decir. Así que esa es mi intervención y mi recomendación. Tenemos que hacer algo urgente para preparar a la mayoría, que la minoría es la que sabe hacerlo, la mayoría no. Si pudiéramos hacer eso, creo que tenemos más que yo diga aquí lo que podemos hacer. Cobrar online, hacer pay-per-views, hacer cosas más que yo, de lo que yo pueda decir que se hace. Creo que es explicárselo a los que no saben, porque muchos no van a tener un lugar en donde ejecutar, y muchos no, sus obras no van a recibir tanta remuneración por sus obras, muchos no, por sus derechos. Así que con esto hago un paso, creo que a nuestro presidente, que el orden debió ser primero con nuestro presidente de Sodaye, aunque también estoy aquí de parte de los chicos de Gacedón, que pertenezco a la Sociedad de Compositores, y pertenezco gracias a Porfirio, soy miembro de BMI en Estados Unidos también. Así que con esto cierro mi participación. Bendiciones para todos, esperamos que esto pase pronto, eso es lo que queremos. Gracias Mariano. Bueno, tenemos un orden. Me gustó mucho tu participación porque aflora la discusión, el debate, ¿no? Las ideas diversas. También de Sodaye te acompaña o nos acompaña un compañero tuyo, y me refiero al músico y productor John Martínez. Adelante, John. John se ha ausentado de este conversatorio. John tiene problemas con la conexión, por lo que vamos a darle el turno a otra persona en lo que él se incorpora. Eso es correcto. Entonces, para seguir el orden que ya previamente habíamos establecido, tenemos también representantes de la entidad de gestión de los productores de audiovisuales. Tenemos a su director ejecutivo, el buen amigo Nelson Jiménez, y para él las mismas interrogantes de lo que estamos viviendo en todo el mundo con esta pandemia del COVID-19. Adelante, Nelson.
El son debe. Sí, buenas noches. Gracias por la oportunidad y por la organización de este webinar, ¿no? Específicamente a la Oficina Nacional de Derecho de Autor y en la persona de su director, el licenciado Trajano Santana, así como el equipo que le acompaña, ¿no? Yo creo que puntualmente pudiéramos hacer saber cuestiones que ya se saben, ¿no? Que ya se tiene al menos una idea sobre lo que acontece, ¿no? A raíz de la pandemia. Para la mayoría de los productores, ya sea de música o audiovisual, y en sentido general para los autores, etcétera, etcétera. En particular, para ir hablando muy específicamente sobre el tema, ¿no? Sobre lo que se nos convoca hoy, pues decir que la situación es una situación bastante difícil, ¿no? Bastante difícil. Actualmente, un momentito, por favor. Actualmente, la posibilidad de potenciar las obras de tipo audiovisual en el medio que actualmente, pues, con lo que se tiene actualmente, ha sido bastante limitado. Esa es la palabra. La sociedad EJEDA, en sentido específico, se ha centrado en hacer llegar a los usuarios enlaces con obras audiovisuales representadas. Esa ha sido una de las medidas que ha tomado. Otra sería la asistencia y facilitación de acceso a las plataformas, es decir, los productores audiovisuales, fruto de los acuerdos que EJEDA ha ido tiene con la mayoría de las plataformas como Google, como YouTube, etcétera, etcétera, pues entonces se veían imposibilitados en acceder a las obras, en subir las obras, porque las mismas restricciones de poder visualizarlas completamente de manera gratuita por esa plataforma, pues era una forma que pudiera menoscabar el derecho patrimonial de esos productores. Entonces, EJEDA de alguna manera pues ha venido ayudando, ¿no? a que ese acceso a las plataformas sea posible. Esa ha sido otra de las medidas que desde EJEDA hemos ayudado a los productores. Otra muy, muy importante es que en medio de esta situación, de esta pandemia, ha sido aprovechada pudiéramos decir que direcciones piratas. Es decir, actualmente ha aumentado los enlaces piratas. Entonces, eso ha dado como consecuencia que muchas personas estén pudiendo acceder a obras de tipo audiovisual sin que el canal sea el adecuado, lo cual a todas luces es un acto pirata, ¿no? Es un acto ilegal. Entonces, EJEDA Dominicana, conjuntamente con consultores que tenemos para esos temas y con enlaces que tenemos fuera del país, pues entonces hemos estado llevando a cabo, recabando información para luego, pues entonces, tomar las medidas o las acciones judiciales del lugar en un sentido, y en otro,
pues entonces hemos podido de manera precaria, muy provisional, imposibilitar que estos enlaces ilegales puedan seguir subiendo una y otra vez. Es decir, estamos tratando de ralentizar, de hacer un poco más difícil este tema, aunque sabemos que los piratas y aquellos que se dedican a estos temas, pues no descansan, sino que una y otra vez tratan de repetir el patrón. Esos son algunos ejemplos de las medidas que Ejeda Dominicana ha venido implementando conjuntamente con los productores audiovisuales. Y quiero que se sepa que eso son de las pocas medidas que, estas son medidas muy puntuales que, aunque pudieran ser pocas, no lo son, porque la Ejeda Dominicana hace esto de acuerdo con las posibilidades. Las posibilidades en el sentido de que Ejeda es una entidad joven, Ejeda es sin quizás la más nueva de todas las sociedades, pero ello no ha impedido que la asistencia de Ejeda a los productores audiovisuales sea no ha dejado de ser, no ha impedido que sea una importante para lo que se amerita y de importancia en ese sentido. Otra de las preguntas que se plantean es cuál ha sido el impacto, ¿no? El impacto, yo creo que uno pudiera de alguna manera ser repetitivo, porque el impacto económico ha sido bastante negativo, habida cuenta de que los productores regularmente, como ustedes conocen, son gerentes de microempresas, es decir, de acuerdo con la ley 488 de pymes y MIPYMES, regularmente las obras, los productores son entidades que se encuentran dentro del rango de las microempresas y las pymes. Entonces estamos hablando de que, de acuerdo con esa clasificación, regularmente una productora tiene un capital que va entre los 6 y los 40 millones de pesos. Entonces, el impacto para este tipo de sociedades ha sido muy ingente, eso ha llevado a que se apliquen se hayan tenido que acoger al programa FASE, es decir, han tenido que suspender a sus empleados, han tenido que detener los procesos de preproducción, de producción y de postproducción, y entonces eso ha impactado directamente. Otro tema es que también el promedio de obras audiovisuales que se venía produciendo en República Dominicana, que rondaba los 20, 25 obras audiovisuales por año, ha sido totalmente afectado. O sea, a fecha de hoy, ese número no va a poder ser alcanzado. Por tanto, esas obras audiovisuales no van a ser producidas y por consiguiente, pues entonces estamos hablando de que eso va a afectar de manera negativa lo que serían los ingresos y lo que sería la comercialización de obras audiovisuales. Por último, con respecto a qué onda pudiera coadyuvar, qué pudiera acompañar en este proceso, nosotros creo que hacemos las siguientes proposiciones de la manera más humilde posible. La primera sería canalizar, como muy atinadamente el director de la oficina dijo en su intervención, canalizar la situación del sector de los productores audiovisuales al Poder Ejecutivo. Esa sería la primera. Nosotros creemos que hacer declaraciones dispersas, hacer estimaciones desagregadas, entendemos que cada quien diciendo lo que entiende como si tuviera una verdad totalmente absoluta, es algo que en vez de ayudar, lo que hace es que desune. Y todo lo contrario, también da la idea de que aquí cada quien anda por su lado. Lo correcto
lo elegante, lo que se manda es que una voz, que es la representante del sector, en este caso el director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, sea quien, en nombre del sector, canalice las diferentes inquietudes que pudiéramos tener los productores y los creadores en sentido general. Por eso creemos que la primera de ellas sería canalizar la situación del sector de los productores audiovisuales frente al Poder Ejecutivo. La segunda sería facilitar los procesos y los servicios de onda a través de los medios digitales. Hoy en día sabemos que República Digital, como iniciativa del gobierno, que es bastante oportuna, debería ser de alguna manera potenciada aún más por parte de la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Nosotros sabemos que la oficina tiene varios servicios que se pueden hacer digitalmente, ¿no? Pero nosotros lo que pedimos, con lo que pretendemos con esta sugerencia es que sean más eficientes, sean cada vez más eficientes, habida cuenta de que es la única forma de que los servicios que Onda presta a los productores, que son muy valiosos, por citar a algunos, registros de guiones y registros de películas, pues entonces puedan llevarse a cabo. Y lo tercero sería establecer de alguna manera, en la medida de lo posible, facilidades de pago para el registro de obras que tengan más de un año de antigüedad. Es decir, hay obras que por razones diferentes no han podido ser registradas durante un año y pues entonces ya acumulan más de un periodo y eso pues entonces hace que el registro sea un poco más caro. O sea, lo que pediríamos en nombre de los productores sería pues entonces que ese registro quizás pueda sufrir una disminución a la baja, de modo y manera que ese registro de ese guión, de esa película, pues entonces pueda llevarse a cabo y pues entonces la labor de los productores no se vea afectada también en ese sentido. Eso sería lo que teníamos que decir de parte de GEA Dominicana. Gracias. Bueno,